así de la misma manera vamos a recibir la palabra y vamos a orar por el siervo, por el predicador, para que Dios nos ministre. Amado Dios y Padre Santo, gracias. Una vez más delante de ti estamos, Dios. Te honramos, Señor. De verdad, mi Dios, te adoramos. De verdad, mi Señor, tú recibes toda gloria. Tú recibes toda alabanza, mi Dios. Tú recibes toda gratitud, Señor. Señor, que en esta bendita tarde, oh Dios, que tú nos das, que sea tu palabra, Dios, que nos ministre, que sea la presencia de tu Espíritu Santo que use al vaso, Señor. Úsalo en tu gracia, en tu sabiduría, Señor, y que sea la palabra hablando a nuestras vidas, Señor. Dándote gracias siempre, Señor, porque el sustento, el pan de vida, Señor, tu pan, Señor, que es tu palabra, no falte en esta casa, Señor. Que seamos esos servidores, administradores de esta tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor. Y que nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro ser esté, Señor, receptivo para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Dios. Dele gloria a Dios. Damos gracias, Señor. Amén, amén. Bendito el Señor. Amén. El Señor es bueno, amén. Amén. Ya saludó a su hermano, que sea así de lejitos, con su brazo extendido. ¿Qué busca, pastor? Plata, no. Muy bien. Señor es bueno, amén, hermanos. Bondadoso, siempre misericordioso. Reconocemos su nombre y su grandeza entre nosotros. Muy bien, amados hermanos. Estamos predicando la serie acerca de las ofrendas en la Biblia. Y hoy estamos ya entrando poco a poco entre ofrendas del Antiguo y pasando ya al Nuevo Testamento. ¿Ya? Al final, si el Señor lo permite, entraremos un poquito a hablar en el Nuevo Testamento lo que habla de ofrendas. Así que si trajo su Biblia, si no trajo su Biblia o no tiene, le podemos facilitar una, le podemos prestar una, y si no tiene definitivamente, también le podemos dar una Biblia para que la tengas de su propiedad. Así que si no trajo Biblia pero quiere leerla con nosotros, puede simplemente levantar su mano y nuestros hermanos le van a facilitar una. Muy bien, el libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia, capítulo 1. Vamos a leer inicialmente versículos 1 al 4. Libro de Levítico, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Hoy es la quinta parte acerca de las ofrendas en la Biblia. Muy bien, ¿estamos? Dice así la palabra del Señor. Levítico 1:1. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pueden sentarse, amados hermanos. Muy bien. El libro de Levítico es el libro principal del Antiguo Testamento acerca de los principios para la ofrenda. Repito, el libro de Levítico es el libro principal acerca de los principios acerca del ofrendar. Podemos encontrar muchas ofrendas, inclusive antes de Levítico, y mucho después, hasta el Evangelio de Mateo o en el Antiguo Testamento, muchísimas ofrendas se dieron, pero todas tenían como principio lo que el Señor estableció aquí desde el libro de Levítico. Todo lo que el Señor estableció, repito, desde el libro de Levítico. Sí, los niños ya bajaron, ¿no? ¿Sí? Ok.
todo lo que, las ofrendas que se dieron en el Antiguo Testamento, todas, su fundamento es el libro de Levítico. Sobre todo, amado hermano, escriba los primeros 7 capítulos, porque en ese están descritos las ofrendas, qué es, qué significan, quiénes las daban, quiénes las recibían, cómo las ofrecían, qué tipo de vestimentas tenían que ponerse, qué tipo de animales o de cereales o de vegetales o de frutas había que presentar. Por cierto, el Señor es tan bueno, amados hermanos, que dentro de su gracia también instituye o pone estos principios en Levítico, que el que tenga capacidad económica de hacerlo, pues dé algo grande, algo de mucho valor, en mucha cantidad, pero si alguien no tiene la capacidad económica, por eso el Señor habla de las palomas también como sacrificio, porque tenían un menor costo, ya eran menos valiosas. Entonces no había excusa para no ofrendar, no había excusa para no dar al Señor. Quien tenía mucho podía dar mucho conforme a las mismas reglas, pero el que tenía poco, pues podía dar poco también conforme a las reglas. Vuelvo y repito, Levítico es el que establece los principios acerca de las ofrendas de aquí en adelante. Solamente un breve recuento. De hecho, lo que más cuando se habla en la escritura de economía o de mayordomía, la primera palabra que a uno le preguntan, o creo que a usted le han preguntado, es acerca de diezmos, ¿sí? Eso es la gente de ofrendas poco, de primicias quizás poco, pero todo el mundo, tanto creyentes como no creyentes, la palabra preferida es hablar acerca de diezmos. Y ya predicamos acerca de los diezmos, que fue creo hace 15 días, ¿ya? Luego hablamos de las primicias en 2 ocasiones también, y eso todo usted lo puede encontrar aquí en la página de YouTube, que como dijo el pastor es muy importante. No estamos para que nos den un like y para aumentar sintonía o aumentar capacidad de gente que recibe, sino para que la iglesia sea edificada, para que el pueblo aprenda. Si por alguna razón no puede venir al culto, puede entrar a YouTube o que alguien le ayude a entrar y ahí usted puede mirar las predicaciones. Vuelvo y repito, de diezmos, de primicias, y también hablamos de los pactos. Establecimos por lo menos dos cosas con respecto a esto, diezmos, primicias y pactos. Y es que no hay en la escritura relacionado a diezmos, primicias y pactos dinero. No se habla específicamente de dinero. Diezmos básicamente eran cereales y animales que se llevaban a un granero, específicamente vegetales y frutas. Primicias, amados hermanos, tiene que ver con lo mismo y fue un principio que el Señor estableció como una forma de dar también al pueblo de Dios y para dar también a los pobres, a los necesitados. Y pactos, pues amados hermanos, no hay ninguna palabra pacto relacionada a dinero en la Biblia. No existe. Y otra cosa muy importante que destacamos es que en todos estos casos, sea diezmo, sea primicias o sea pactos, siempre fue algo que inició el Señor. Nunca lo inició el hombre. Porque decíamos, amados hermanos, que nosotros nos comprometemos, decimos sí, yo, y a los 8 días o menos ya se nos olvidó. ¿Cuántos están aquí? Díganle un amén por ahí de vez en cuando, amados hermanos. Nosotros nos comprometemos fácilmente, sí, yo me comprometo. Es más, después preguntamos, ¿a qué fue que yo me comprometí? Así como, ¿qué fue lo que yo me comprometí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de ofrendas, ya entrando en el tema específico de ofrendas en la Biblia, a partir del libro de Levítico, que vuelvo y repito, es el que establece los principios de toda la escritura respecto a las ofrendas. Primero, entonces debemos determinar qué significa la palabra ofrenda. Slide número 1, entonces. El significado de ofrenda. Primero, es un don que se dedica a Dios. Número 2, es una dádiva o servicio. Ojo con esto. Dádiva o servicio, porque usted puede dar ofrendas por medio de su servicio. Dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. Sí, es otra manera de ofrendar. Y esta es muy interesante. Literalmente en el griego la palabra es corbán, y en Marcos 7:11 literalmente dice que ofrenda, la palabra es corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Corbán es ¿qué? Mi ofrenda
a Dios. Eso tiene un contexto muy interesante que cuando lleguemos a Marcos o lleguemos al Nuevo Testamento, ahí vamos a estudiar en detalle ese significado y lo que el Señor quiso decir allí. En hebreo, recuerden, amados hermanos, que nosotros los hispanos, en su mayoría, no hablamos en hebreo porque en el hebreo no hay vocales. Nosotros para hablarla necesitamos la A, E, I, O, U. Sí, necesitamos las vocales. Ellos pueden hablar sin vocales. Entonces, por eso en hebreo la palabra es kaerban, que es como korban, ¿sí? Que significa literalmente lo que se trae cerca. Eso significa literalmente en hebreo la palabra ofrenda, lo que se trae cerca. Y la otra palabra es, miren, no hay vocales. Si alguien me puede ayudar a pronunciar, no sé, algo así, ¿sí? Es regalo. Estas dos palabras significan en hebreo, ofrenda significan lo que se trae cerca o regalo. También significa venir a Dios, aproximarse como lo que se trae cerca y acercar simplemente. Y el número 5 de significado de ofrenda en latín es sacrificio. Sacrum facere, sacrificium, que es hacer sagrado. Cuando se da, cuando ya no es suyo, sino que ha pasado al Señor, ahora se hace sagrado, se ha dedicado. Mientras que estemos en posesión de la dádiva, todavía es nuestra. Solamente cuando se da, entonces es sagrado, porque se dio en este caso, obviamente, primeramente al Señor. Algunos significados entonces de lo que es la ofrenda. Ahora, en el libro de Levítico, si esa es su Biblia, hay 4 palabras clave que quiero, Rosaliano, que vayamos a ese donde está palabras clave, porque estamos todavía en Levítico, versículos, no, el que sigue. Eso. Palabras clave en Levítico, el que fue el que leímos ahora. Capítulo 1, versículos 3 al 4. Por favor, la primera palabra clave es holocausto. Si usted lo leyó conmigo, dice, amados hermanos, el versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto. Sí. Y un significado, bueno, habla del vacuno y del holocausto vacuno. Sin defecto lo ofrecerá. Holocausto, que en el contexto de explicación de holocausto es sumisión, es someterse. Cuando usted está dando una ofrenda como holocausto, usted se está sometiendo. Está diciendo que hay alguien mayor, en este caso el Señor. Cuando usted da una ofrenda al Señor, se está diciendo hay alguien mayor a quien dársela. Se la damos al Señor, nos estamos sometiendo. La segunda palabra clave en Levítico es de su voluntad. Note, holocausto, que es sumisión de su voluntad, se está estableciendo aquí desde el principio, en el capítulo, los primeros 7 capítulos de Levítico, que establecen los principios de la ofrenda, que deben ser ofrendas, ¿qué? Voluntariosas. Las ofrendas deben ser ¿cómo? Iglesia, dígalo, ¿deben ser qué? Voluntariosas. Porque si son por exigencia, entonces van a ser dadas perdone la expresión, de mala gana. Si son por ley, van a decir, es que nos imponen. Va a ser de mala fe. No va a ser con regocijo, porque cuando es de voluntad, amados hermanos, las cosas se hacen en mucho amor y de hecho en mucho respeto. La tercera palabra clave allí en Levítico es será acepto. ¿Y quién la acepta? El Señor. ¿Cuándo la acepta? Cuando es de buena voluntad y cuando es en sometimiento. Si nos sometemos a Él, damos de buena voluntad, entonces el Señor acepta eso que damos. Eso está en el versículo 4 al final, y será aceptado para expiación. Y expiación es propiciar o reconciliar. Repito, esas palabras están allí. Holocausto, versículo 3, de su voluntad, versículo 3, y será acepto, versículo 4, y será expiación, versículo 4. En solo 2 versículos ya define la entereza, la plenitud de lo que es dar ofrenda, lo que es traer ofrendas ante el Señor. Muy bien, ahora sí las 5 ofrendas que son las que mejor se describen en la Escritura entonces en el libro de Levítico. Las 5 ofrendas principales en Levítico son las ofrendas de holocausto.
Esto es solamente un recuento general para ahora entrar a predicar. 5 ofrendas principales de holocausto, de grano, de paz, de purificación por el pecado y de expiación por la culpa. Las 3 primeras, escúchenme esto, las 3 primeras de holocausto, de grano específicamente y de paz, sobre todo estas de grano, deberían ser dadas sin levadura. Las primeras 3 ofrendas eran ¿qué? Sin levadura. Y levadura en la escritura es sinónimo de pecado. No debería ser dado cuando se trataba del grano de los cereales sin levadura, porque la levadura simboliza o significa el pecado. Y estas 3 primeras nos representan a Cristo Jesús, que se ofreció en holocausto, se ofreció sin pecado y nos reconcilió, nos dio la paz para con Dios. ¿Estamos, amados hermanos? Las 3 primeras son sin levadura, específicamente la segunda, que nos hablan de Cristo que se ofreció voluntariamente, se ofreció en holocausto, se ofreció sin levadura y por medio de ello trajo paz para con Dios. La paz principal no es estar en paz con el prójimo, que es clave, no digo que no, es muy importante, pero la paz principal es estar en paz para con el Señor. Usted está en paz con el Señor, amados hermanos, y como resultado usted también llevará de la paz que Cristo le ha dado a otros, ¿no? A otros. Muy bien. Las otras 2 ofrendas de purificación por el pecado y de expiación por la culpa, estas otras 2 que están marcadas allí, amados hermanos, nos representan a nosotros como pecadores. Estoy introduciendo esto para poder hablar de las ofrendas. Esto nos da las pautas para predicar acerca de las ofrendas. Ya estamos entrando en reconocer. Hay unos principios que no se pueden pasar por alto. Hay unos significados de esa palabra ofrenda como tal. Levítico lo establece para todo lo que se ha de hacer de ahí hacia atrás y algunas cosas inclusive que se hicieron antes. Pero aquí hay 2 cosas más, amados hermanos. En esta se ofreció uno sin pecado, en las 3 primeras. En la segunda es por los pecadores. Nosotros los pecadores, porque es por el pecado nuestro y por la culpa nuestra. Se llamaban estas 3 primeras, y yo todo no lo puedo poner en slide. ¿Hay algún amén por ahí? No, todo lo puedo poner en slide porque yo sé que a usted le gusta apuntar y algunos toman una fotico y eso está muy bien, pero trate de retener y cuando usted puede escribir mucho mejor. ¿Hay algún amén por allí? Estas 3 primeras se llamaban, esto es muy clave, estas 3 primeras se llamaban de olor grato. Ofrendas de olor grato, las 3 primeras. ¿Por qué simbolizaban a Cristo? Porque Cristo se ofreció en olor grato. Le gustó al Padre el sacrificio, el holocausto que hizo el Señor por nosotros. Se llamaban como ofrendas de ¿qué? De olor grato. Y estas 2 se llamaban por ende ofrendas de olor no grato. Son de olor no grato, no son de olor grato. Si establecemos bien los principios de la palabra en nuestro corazón, escúcheme esto. Parece que está rompiendo los cielos y nos van a enviar bendición de arriba. Tomémoslo con calma. Si establecemos los principios claros de la ofrenda primero en nuestro corazón, no nos dolerá sacarla del bolsillo. Si la ofrenda no duele, y aquí ya empezamos a predicar, si la ofrenda no duele cuando usted la da, entonces revise qué clase de corazón tiene al ofrendar. Puede sonar muy duro, pero lo vuelvo a repetir. Si queda claro en el corazón lo que es el significado de la ofrenda, no nos dolerá el bolsillo para dar al Señor. No nos dolerá. Y si no nos duele cuando damos la ofrenda, quiere decir que hemos dado de lo que a última hora logré sacar. Porque, amados hermanos, le escuché una frase
y quiero leérselas, es la siguiente. La ofrenda que no se da o que no tiene valor para el ofrendante es vacío. La ofrenda que no se da o que no tiene valor para el ofrendante es vacío. Es decir, es la comprensión de la teología o teológicamente de que un regalo para Dios debe implicar algún sentido de pérdida para el devoto. Debe significar algún nivel de pérdida, porque entonces sí hay sacrificio. Sí hay sacrificio. Si la ofrenda es lo que salga, cualquier cosa, entonces no es de olor grato ante el Señor. Permítame decirlo de esta otra manera. Si se da para dar una impresión en la iglesia, el Señor lo sabe. Si se da solo para dar una impresión a la iglesia, pues entonces la iglesia va a quedar impresionada. El Señor no. El Señor no, porque el Señor es el que conoce si está claro el por qué estamos dando una ofrenda al Señor. Repito, la ofrenda que no se da, que no tenga valor para el ofrendante es vacío, no hay el valor como tal. Puede entrar en el arca de la iglesia terrenal, pero no en el arca de la cuenta celestial. Cuenta, sí, terrenalmente, pero no sabemos si cuenta en lo espiritual. Por eso, amados hermanos, cuando el creyente, y eso lo estableceremos después cuando veamos en el Nuevo Testamento los principios de la ofrenda, cuando el creyente entiende que primero se dio la vida primero, amados hermanos, todas las demás cosas igualmente se darán. No hay ninguna amén. Amados hermanos, tenemos que ser una iglesia libre en este sentido, libre porque no tenemos opresión, no queremos poner cargas, no queremos poner leyes, porque podríamos, alguien dijo, pastor, y quizás si usted dice que no hay diezmos y que no hay primicias, entonces las arcas de la iglesia van a bajar. Alguien podría pensar, ¿cierto que sí? No, que no hay diezmos y primicias, entonces van a bajar, pero tremendamente. Bueno, al llegar a las ofrendas nos vamos a dar cuenta que cuál es el corazón que teníamos, por qué dábamos las diezmos, o por qué dábamos primicias, o por qué hacíamos pactos. ¿Me hago entender, amado hermano? Si establecemos claro el principio de la ofrenda, el ofrendante primero se dio, luego da al Señor el resultado de su trabajo, de sus negocios, de sus actividades, pero ante el Señor, para que tenga valor ante el Señor. Podemos impresionar a la iglesia, pero nunca podremos impresionar al Señor con nada. Por eso ahora sí estamos predicando. Todo está en el contexto, amados hermanos, poder afirmarlo, poderlo dejar claro, que las ofrendas en la Escritura son un principio establecido desde el libro de Levítico, y todo lo que se dio de aquí en adelante fue conforme a lo que se estableció en estos primeros capítulos. Si usted está conmigo, por favor, otra vez vuelva a Levítico capítulo número 7. Levítico capítulo número 7. Los últimos dos versículos. Versículos 37 y 38. 7:37. Esta es la ley, note que ahí están todas, la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó el Señor a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Es interesante que, ¿dónde dijo que lo hicieran? ¿En dónde? En el desierto de Sinaí. Y uno diría, pero wow, en el desierto no hay nada. ¿Cómo así que le vamos a dar al Señor de donde no hay? Pues, amados hermanos, ¿quién dijo que el Señor no envió provisión en el desierto? El Señor envió tanta provisión en el desierto que en un salmo dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él no los dejó solos en el desierto, les envió toda la provisión, pero les dijo, de eso mismo que yo les doy, de la tierra misma que el Señor está enviando milagros allí para ellos, de eso que decía, denme, como muestra de su entrega, de su sometimiento a mí. Valga el caso, damos de lo que el Señor nos dio y no damos como un trueque para que el Señor nos dé. Damos la ofrenda de lo que ya tenemos. Damos la ofrenda de lo que ya hemos ganado, de lo que ya trabajamos. Pero no damos como un negocio, Señor, yo te doy tanto, pero recuerde, Señor, que tú me prometiste que multiplicarías y que abrirías las puertas de los cielos y derramarías bendición, etcétera. El texto que ya hemos citado en ocasiones anteriores. Bien, amados hermanos. Es interesante que todo el flujo narrativo de Levítico, todos los capítulos de Levítico, todo completo, esa narración literaria que está allí y ese paso por el tabernáculo que está allí en el libro de Levítico, nos llevan a las tres áreas en las que estaba conformada el tabernáculo: el atrio externo, el lugar santo donde estaba el sacerdote y el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Escúcheme otra vez, repito esto. En todos los capítulos de Levítico se establecen tres cosas en esa narración que hay allí, donde se muestra el atrio exterior de los capítulos 1 al 17, el lugar santo de los capítulos 18 al 24 y el lugar santísimo de los capítulos 25 al 27. En todo el libro de Levítico, vuelvo y lo insisto, es importante que lo tengamos, en los 27 capítulos de Levítico, capítulos 1 al 17 habla del atrio externo, capítulos 18 al 24 del lugar santo donde estaba el sacerdote, y el lugar santísimo, capítulos 25 al 27, donde estaba el sumo sacerdote que entraba una vez al año al tabernáculo. ¿Acaso, iglesia, acaso no es muy diciente que haya usado todo un libro entero para hablarnos de la forma correcta de hacer los sacrificios? Todo un libro completo de cómo se instituyó la ofrenda. No es cualquier cosa, amado hermano. Yo no sé hasta dónde usted ha leído algo de Levítico. O cuando usted va a leer Levítico y dice, no, eso yo no lo entiendo. ¿A cuánto les pasan que van a leer un libro así? No, eso yo no lo entiendo. No lo entiendo. Por eso queremos dejar sentadas esas bases. El libro de Levítico es la institución acerca de las ofrendas distribuidas en tres partes que tienen que ver con el tabernáculo. Dicho de otra manera, las ofrendas se dan a la manera de Dios. Las ofrendas se dan a la manera en que el Señor lo estableció. Si ponemos bien este fundamento, amados hermanos, cuando vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos algunas ofrendas que se dieron, el Señor estaba mirando era el corazón, más que la cartera. ¿Cuántos están aquí? El Señor estaba mirando primero la actitud en el momento de dar, la actitud en el momento de sembrar en la casa del Señor y para la gloria del Señor. Mira, amados hermanos, por ejemplo, en Levítico 22, si usted está conmigo, hay una lista en capítulo 22 de Levítico de que estos animales que se ofrecían en holocausto tenían que ser animales sin defecto. ¿Qué quiere decir que algo sea sin defecto? Perfecto, ¿cierto que sí? Que sea específico en toda su contextura, no cualquier cosa. Por eso decíamos, amados hermanos, si la ofrenda que damos es algo así, el Señor sabe que no le cuenta a Él. Cuenta en las arcas de la iglesia, no sabemos si cuenta en las arcas celestiales. La lista es tremenda. Animales que se podían ofrecer tenían que ser perfectos. Léanlo conmigo en el 22:17.
También habló el Señor a Moisés diciendo, ¿están conmigo? Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Señor, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Buey o carnero que tenga más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis al Señor animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomaréis estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defectos, no os aceptarán. ¿Cómo vio la lista? ¿Cómo vio la lista? ¿Estamos listos? Amados hermanos, es que el Señor o todo o nada. Con el Señor no hay tintes diferentes. O es nuestra vida entera o nada. Volvamos a una historia que hemos contado antes y que ya sabemos. Cuando alguien le da, bueno, supongamos que yo le doy tengo un billete de 100, es un ejemplo nomás, es un ejemplo. ¿Cuántos están aquí? Yo le digo a alguien que me cambie un billete de 100, ¿cuánto me debe devolver el otro? ¿Cuánto me debes dar? 100. 5 de 20, ¿cierto que sí? 100 de 1, etcétera, ¿cierto que sí? Me debe dar 100. Eso es lo correcto. Si el Señor se dio por mí completo, ¿yo por qué me estoy dando para Él incompleto? Si Él se dio para mí entero, su sangre y su cuerpo entero, ¿por qué yo a Él solamente le voy a dar una parte? Pues para que el negocio, entre comillas, sea negocio, tiene que ser igual. No pide menos el Señor. Iglesia, el Señor no pide menos que dar primero nuestra vida, nuestro ser ante el Señor. Porque así podremos ofrendar voluntariamente, como fue una palabra clave que miramos ahora, y podremos dar, amados hermanos, con un corazón alegre, con un corazón satisfecho. La lista que está en Levítico capítulo 22 del 17 en adelante que hemos leído, amados hermanos, es muy clara, minuciosa. Se revisaba bien la ofrenda o el animal que se iba a dar. Cuando se cambiaba, amados hermanos, cuando se cambiaba el animal, en vez de ese animal se podía ofrecer en ciclos, que era el dinero del momento, llamado ciclo, en nuestro contexto se llama dólar, pero en ese tiempo se llamaba ciclo. Escúcheme, amado hermano, si alguien traía un animal para ofrecerlo, pero ese animal estaba como muy bueno, ese animal, perfecto, sin ninguna imperfección que hemos leído de Levítico 22, el hombre seguro se rascaba la cabeza y decía, es que esto está muy valioso, esto vale mucho. Ok, no había ningún problema, 2 cosas entonces tenía que hacer. Se lo valoraba, el precio lo ponía el sacerdote, y escúcheme esto, le valoraba, eso ya lo hemos dicho, lo valoraba. Le tenía que añadir el 20% de lo que había dicho el sacerdote, o sea que ya empezaba a doler. ¿Cuántos están aquí? ¿Y sabe cuánto es un ciclo en esa época? 4 días de trabajo.
Casi una semana. ¿Cuánto era? Más o menos 4 días de trabajo de sol a sol. Desde que amanece el sol hasta que atardece. No era cualquier cosa. Por eso, amados hermanos, en Levítico están establecidos principios muy serios, muy firmes, que no se pueden devaluar, que no se pueden tirar por el piso, dejarlos pequeños. Ahora, antes de Levítico, también hubo algunas ofrendas. Hablamos de 2 nomás. Ahí hubo varias, pero hablemos de 2 ofrendas específicas. Antes de Levítico, antes de que se escribiera como ley, la ofrenda de Abel y la ofrenda que dio Noé. ¿Quieren leerlo conmigo? La de Abel es la más conocida, así que la vamos a pasar por alto hoy, que está en Génesis 4. Pero, amados hermanos, en Génesis 8 está otra ofrenda que se dio, que se ofreció al Señor antes de Levítico. Y miren lo que dice. Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice así la escritura: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová ¿qué? ¿Se acuerdan lo que decíamos ahora? Ofrendas de olor grato. Y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Fue olor grato al Señor lo que dio Noé antes de que se estableciera en Levítico. Fue olor grato ante el Señor lo que dio Abel antes de que se ofreciera o se explicara en Levítico. ¿Por qué? Porque se hizo de voluntad, se hizo de corazón. Escúchenme, costó, valió muchísimo. Vamos a ir concluyendo. Ejemplos malos de ofrendadores. Ejemplos malos de dar al Señor. Primero, Caín. Segundo, Saúl. Y me gustaría solamente como referencia leérselos, amados hermanos, porque este de Saúl es tremendo, amados hermanos. Este de Saúl es tremendísimo. Samuel le dijo a Saúl: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, un ejemplo malo de dar al Señor. El otro, el pueblo de Israel, algunos sacerdotes y algunos profetas del Antiguo Testamento, en Jeremías 6:13 y versículo 20. Y otros ejemplos malos, Ananías y Zafira, que de ese vamos a hablar cuando prediquemos del Nuevo Testamento acerca de las ofrendas. Ahí vamos a hablar de un mal ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5. Ahora, ejemplos buenos. Nadie se identifica con estos. Reprendemos eso, ¿cierto que sí? Los reprendemos en el nombre de Jesús. Malos, fuera. Bueno, entonces nos identificamos con los buenos. Primero Abel, Noé, que ya lo miramos, María de Betania, en Marcos 14, Bernabé en Hechos 4, Zaqueo en Lucas 19. Este Zaqueo es un tremendo modelo. Zaqueo dijo: Señor, escuchen lo que dijo Zaqueo: si yo he ofendido o he sustraído, he robado algo, lo voy a devolver cuadruplicado. Si yo he robado algo, lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Cuándo? Cuando se convirtió al Señor. Volvemos. Él se convierte a Jesús, su corazón se convierte, todo se convierte al Señor, no solamente unas partes. Esto de Zaqueo es muy interesante. Gallo en 3 de Juan 5:6,
Y los hermanos de Corintios a iglesia. Iglesia, amados hermanos. Los hermanos de Corintios, que es el texto que les he dicho que lean y lean y lean y lean, porque aquí es donde vamos a predicar acerca de las ofrendas en detalle en el Nuevo Testamento. Ese es el texto que venimos diciéndoles hace 15 días que lo lean. Segunda de Corintios 9, del 5 al 15. Ejemplos buenos de dar al Señor, los hermanos de Corintios. Segunda de Corintios 9, del 5 al 15. Pero, diga conmigo, pero, diga fuerte, pero, el ejemplo mayor, nuestro modelo mayor y exclusivo, el Señor Jesucristo. Qué corazón, qué ofrenda ofreció al Padre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia. Y por esto, amados hermanos, es que un pueblo libre, un pueblo voluntarioso, un pueblo gozoso, da ofrendas al Señor. Sin tener que presionar absolutamente nada, sin tener que hacer un lavado cerebral. No, amado hermano. Damos porque el Señor ha sido bueno con nosotros y porque Él es nuestro modelo mayor de ofrendar al Padre Celestial. Estemos de pie y demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos en estos momentos por permitirnos este tiempo. Pongo en tus manos delante de ti, Señor, la casa, la iglesia, cada uno de tus hijos y de tus hijas y los propósitos para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre y de saber de tu palabra. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Un momento más, hermanos, allí con el Señor. Recuerde, seguimos a Jesús, no seguimos a los hombres. Lo seguimos a Él. Y por eso en nuestro corazón hay gratitud, alabanza, siempre. Pero si alguno hoy entre nosotros, quiero dedicar un momento a esto, si alguno entre nosotros, alguno entre ustedes hoy puede decir que su vida todavía no la ha sometido al Señor, se le ha dicho, Señor, reconozco que soy pecador. Si usted todavía no ha hecho una oración, un momento guiado por el Señor para arrepentimiento y perdón de pecados, reciba la palabra. El Señor hoy lo está llamando y lo está llamando a que se renueve para Él. En el nombre de Jesús. Señor, que sea una convicción de tu palabra y de tu espíritu y no simples palabras nuestras. Gracias por seguir haciendo una obra en nuestros corazones y por el corazón dispuesto de tu casa, de tu pueblo, para dar hacia ti. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor.